Bien, el tema que vamos a tratar a continuación es acerca de las disoluciones químicas, ¿no? Eh, para resolver esto vamos a emplear un concepto de qué son las disoluciones, ¿no? Las disoluciones es la mezcla homogénea de dos o más sustancias, o bien sólidas y líquidas, o bien líquidas y líquidas, ¿no? Para una disolución entran a participar dos sustancias que se denominan lo que es el soluto y lo que corresponde al disolvente, ¿no? Para que entiendan mejor, vamos a emplear un ejemplo característico que es en nuestro desayuno diario, ¿no? Nosotros conocemos de que para la preparación de nuestra taza de café o nuestra taza de leche con chocolate, vamos a utilizar algunas sustancias, como son, ¿no?, el café propiamente dicho, ¿no?, y la leche o agua, ¿no? También tenemos presente lo que corresponde al azúcar, ¿no? Hay algunos que le ponen azúcar, ¿no?, a esta sustancia, otros no, ¿no? Pero nosotros la vamos a encasillar también al azúcar y al café como soluto, ¿no? Como soluto porque son sustancias sólidas, ¿no? Sustancias sólidas que se van a disolver en el disolvente, ¿no? Y como disolvente tenemos nosotros a la leche o a el agua que corresponde al disolvente universal, ¿no? Vean ustedes entonces, dos sustancias sólidas se van a mezclar, se van a unir, ¿no?, a el disolvente, ¿no?, y van a formar una sustancia homogénea, ¿no?, que corresponde a una disolución, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya hemos detallado el concepto, vamos a ver lo que corresponde a las unidades de concentración de las disoluciones, ¿no? Unidades de concentración, ¿no? No. Tenemos el porcentaje. Tenemos el porcentaje que puede ser porcentaje masa sobre masa, masa sobre masa, puede ser volumen sobre volumen, puede ser masa sobre volumen, ¿no? Y también corresponden a otras concentraciones las partes por millón que también las denominamos como ppm, partes por millón. Tenemos la molaridad y tenemos la molalidad, ¿no? Esto corresponde a lo que son las unidades de concentración principales de las disoluciones químicas, ¿no? Vamos a ver a continuación una por una, ¿no? Comenzando por lo que corresponde a porcentaje masa sobre masa, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no?, Eh, para entenderlos mejor, ¿no? Bien. Calcular el porcentaje
de soluto si hay 7.25 gramos de cloruro de bario en 95 gramos de solución. Bien, en este ejemplo, lo primero que tenemos que detallar nosotros son los datos, ¿no? Los datos. Los datos, ¿no? Entonces, nos está pidiendo calcular lo que corresponde al porcentaje de soluto. Porcentaje soluto. Como no lo conocemos, pues ponemos la incógnita, ¿no? Nos está dando el soluto, ¿no? La masa de soluto. El soluto corresponde al cloruro de bario y tenemos 7.25 gramos, ¿no? Y la masa del disolvente, ¿no? Tenemos la masa de disolvente de la solución corresponde a 95 gramos, ¿no? Corresponde a 95 gramos. Ahora nosotros entonces tenemos que emplear lo que corresponde a la fórmula, ¿no? La fórmula química de esta concentración, que es el porcentaje igual a la masa del soluto sobre masa de la solución por 100, ¿no? Entonces fácilmente podemos resolver este problema, ¿no? Aplicando la fórmula 7.25 gramos, que corresponde a la masa del soluto, sobre 95 gramos, que corresponde a la masa de la solución, por 100, ¿no? Utilizando nosotros una calculadora, ¿no? Vamos a ver esta operación: 7.25 dividido para 95 y multiplicado por 100, que va a corresponder a 7.6%, 7.6%, ¿no? Ese va a ser el resultado de lo que nos está pidiendo en este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos gramo con gramo, y no, este va a ser el resultado de este ejemplo, de este ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro muy parecido a este de aquí, muy parecido. Calcular el porcentaje de soluto en 13 gramos de bromuro en 13 gramos de bromuro en 110 gramos de solución.
en 110 gramos de disolución, ¿no? Entonces, aquí tenemos que emplear lo mismo. Lo primero son los datos, ¿no? Vemos que el porcentaje de soluto es el que nos pide, no lo conocemos, la incógnita. Vemos nosotros la masa del soluto, ¿no? Corresponde a 13 gramos de bromuro, que esa es la masa del soluto, ¿no? Y la masa de la disolución corresponde a 110 gramos, ¿no? Empleamos asimismo la fórmula, ponemos la fórmula, el porcentaje es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100, ¿no? Y ponemos entonces que la masa del soluto corresponde a 13 gramos, la masa de la disolución a 110 gramos por 100. Gramo con gramo se simplifica, entonces utilizando una calculadora vamos a obtener nosotros el resultado de 11.8%, ¿no? Este es el resultado de esta segundo ejercicio, ¿no? Vamos a utilizar ahorita un tercer ejercicio que ya corresponde, que es diferente a este, corresponde a lo que es volumen, ¿no? A lo que es volumen. Y dice a continuación, calcular el porcentaje de soluto en 80.7 mililitros de agua con 12.4 mililitros de soluto. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, lo primero que tenemos que realizar en todo problema de esto de aquí, ya nosotros sabemos que son los datos, ¿no? Los datos para poder saber qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Aquí, de igual manera, nos está pidiendo el porcentaje de soluto, ¿no? No lo conocemos, ¿no? Bien. Como vemos nosotros, ya esto corresponde a una concentración de volumen porque estamos utilizando mililitros, ¿no? Antes era masa, utilizaba gramos, ¿no? Ahora es mililitros, ¿no? Es volumen. Entonces, la fórmula no va a variar. Va a ser de la siguiente manera. Porcentaje es igual a volumen. Aquí ya no empleamos masa, sino volumen. Volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Pero antes de continuar desarrollando esto, tenemos que ver nosotros la diferencia que existe entre lo que corresponde a un solvente y lo que corresponde a una solución, ¿no? Solvente, si recordamos el ejemplo anterior, solvente era la leche o el agua, ¿no es cierto? El primer ejemplo que puse yo para el concepto de lo que eran las disoluciones, ¿no es cierto? Entonces, el solvente era la leche o el agua que iba a disolver el café y el azúcar, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso nos está dando el porcentaje del solvente, ¿no? Nos está dando el solvente, ¿no? Que corresponde
que corresponde a 80.7 volumen del solvente, corresponde a 80.7 mililitros, ¿no? Y nos está dando lo que corresponde también a el volumen del soluto, ¿no? Que viene a ser 12.4 ml, ¿no? Entonces, siguiendo con la diferenciación que les estaba diciendo yo de lo que es el solvente y de lo que es la solución, ¿no? Si nosotros solamente tenemos el solvente, que es la leche o el agua, no tenemos una medida. Si le aplicamos el soluto, que es la parte sólida, vamos a ver que esa medida de leche o agua sube un poquito más, ¿no es cierto? Esa cantidad que subió corresponde a un todo y lo vamos a denominar nosotros como solución. Ese va a ser el 100% de la solución, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la fórmula vemos que nos pide el volumen de solución, ¿no? Vamos a desarrollar el ejemplo, ¿no? El porcentaje no lo conocemos, ¿no? Tenemos el volumen de soluto, sí tenemos el volumen de soluto que corresponde a 12.4 ml, ¿no? Pero no tenemos el volumen de la solución, solamente tenemos lo que corresponde al volumen del solvente. Ya les expliqué, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al agua, al aplicarle café, ¿no? O azúcar, iba a subir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar esa medida total. Entonces, aquí el solvente con el soluto tenemos que unirlo para hacer un total, ¿no? Y ese total lo vamos a sumar nosotros, ¿no? Lo vamos a sumar, aquí viene a ser 11, aquí viene a ser 3 y aquí viene a ser 9. Entonces, 93.1 viene a ser el volumen de la solución, ¿no? Ese es el 100% de la solución. Mire cómo lo sacamos sumando lo que corresponde al volumen del solvente con el volumen del soluto, ¿no? Y ahora sí, ya conocemos nosotros el volumen de la solución para poder reemplazarlo en la fórmula, ¿no? Entonces aquí correspondería a 93.1 ml, ¿no? Acuérdense que esto va por 100, ¿no? Y después vamos a tener lo que corresponde al resultado. Haciendo esta operación, vamos a ver que 12.4 dividido para 93.1 multiplicado por 100 va a corresponder a una cantidad. Antes de todo, mire, simplificar lo que es mililitro y mililitro, ¿no? Y vamos a tener entonces la respuesta a esto que corresponde a 13.3%, ¿no? 13.3%, ¿no? Ese corresponde a el resultado de este problema, ¿no? Sencillo, ¿no? Bien, vamos a ver un último problema por cuestión de tiempo, ¿no? Calcular masa de soluto calcular la masa del soluto que se disuelven en 350 gramos entre 150 gramos de agua y tiene un 15%
un 15% de sulfato de sodio. Bien, entonces empleamos los datos, inmediatamente vamos masa de soluto, que es lo que nos está pidiendo, la masa del solvente, que sí la conocemos, que corresponde a los 350 gramos de agua, ¿no? Y el porcentaje de soluto que nos lo está dando, ¿no? Es igual a 15%, ¿no? Entonces nos dice el ejemplo, calcular la masa de soluto que se disuelve en 350 gramos de agua, ¿no? Y dice, y tiene un 15% de sulfato de sodio, ¿no? Entonces, aquí, este ejemplo lo vamos a hacer lo más sencillo posible, ¿no? Utilizando una simple regla de 3, ¿no? Una simple regla de 3, ¿no? Entonces, miren, tenemos masa y tenemos porcentaje, ¿no? Podemos poner lo que corresponde aquí a masa y lo que corresponde al porcentaje acá, ¿no? Tenemos lo que corresponde entonces al soluto y al solvente. Soluto y solvente, ¿no? Entonces tenemos que investigar lo que es la masa, ¿no? Y acá tenemos nosotros el porcentaje, que es el 15%, ¿no? Tenemos la masa del soluto del solvente, perdón, 350 gramos, ¿no? 350 gramos. Pero acá no tenemos nosotros el porcentaje total, no tenemos el porcentaje total, pero lo podemos averiguar fácilmente, ¿no? El porcentaje total es 100%, ¿no es cierto? Pero acá nos está dando, ¿no?, un 15% de ese total. Entonces, ¿qué nos faltaría para llegar al 100%? Nos faltarían entonces 85, ¿no? 85, ese sería el porcentaje que corresponde, ¿no? Que corresponde o que haría falta para hacer un total del 100%, ¿no? Entonces ya ahí sí tenemos ya para aplicar la regla de 3, ¿no? Una regla de 3, entonces multiplicamos, ¿no? Y por este lado vamos a dividir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la masa es igual a 350 por 15 dividido para 85, ¿no? Dividido para 85. Este viene a ser una simple regla de 3, ¿no? Entonces, el resultado que tenemos, la masa del soluto, viene a ser igual a 61.7 gramos de soluto, ¿no? Bien, tenemos establecido entonces este ejemplo, ¿no?, por una simple regla de 3, ¿no? Continuamos en la siguiente clase.